Esta cámara de seguridad capta este rayo que cae en un tanque de petróleo y ahí en ese momento se ve la explosión. Es una cámara de alta velocidad, así que lo vamos a poder ver en cámara lenta. Vean ustedes, impresionante cómo se da la explosión después del rayo. Esto sucedió en Lake Charles, Luisiana. Fue el sábado pasado. Afortunadamente no hubo víctimas durante esta situación. Siguen surgiendo más imágenes de la inundación o las inundaciones que se están dando en Ucrania, que han sido, bueno, tremendas. Pero vamos a la información. El fundador del grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, ha estado advirtiendo que los rusos podrían lanzar un ataque nuclear táctico en la ciudad o en las cercanías de la región de Belgorod que limita con Ucrania, donde las fuerzas rusas están actualmente en una batalla contra insurgentes rusos que son anti-Vladimir Putin. Entonces hay un encuentro, hay una serie de batallas, digamos, contra estos grupos por parte de las tropas rusas. Entonces dice, según el mismo jefe del grupo Wagner, que el Ministerio de Defensa ha ampliado en las últimas semanas los movimientos hacia esa región. Me temo que podría albergar algunos malos pensamientos acerca de lanzar una pequeña bomba nuclear en nuestro propio territorio ruso. Dice, podría ser esa la razón por la que estamos cediendo territorio en la región de Belgorod, cuando tenemos demasiado miedo de atacar su territorio, pero no el nuestro, el propio, dice Prigozhin en una entrevista para un canal en Donbass. Básicamente dice, bueno, los hemos estado dejando que controlen una serie de zonas de Belgorod para después de ahí, con una bomba nuclear pequeña, atacar toda esa región y quitar a todos estos insurgentes de una vez por todas, ¿no? Esa es como la idea, ¿no? Que dice que tal vez estén pensando, ¿no? Básicamente es una especulación, aunque ha sido muy atinado Yevgeny Prigozhin en otras ocasiones. En esta ocasión no sé qué les parezca, tal vez es algo exagerado, pero bueno, pues ahí está, ¿no? Y por otro lado, Rusia ya impuso un estado de emergencia en la zona aledaña a la presa destruida dentro de Ucrania. El agua ha subido unos 10 metros, por ejemplo, en la zona de Nueva Kayovka, aunque de momento la cifra de evacuados no está clara. El mismo presidente Volodymyr Zelensky ha culpado directamente a las fuerzas rusas, a las que acusó de colocar estos explosivos, en el cual decía era imposible, o sería imposible, disparar desde el mismo territorio de Ucrania para esa zona. Entonces también ese es un tema importante. Las autoridades prorrusas que controlan la localidad de Kayovka, aledaña a la presa destruida el día de ayer que se comentaba esto, han declarado hoy que se tuvo que poner un estado de emergencia en la zona. El líder local, Vladimir Loetayev, ha afirmado que esta medida busca agilizar las actualizaciones de emergencia tras el aumento del nivel de agua que ha puesto en peligro a decenas de localidades, según la agencia de noticias rusa TASS. El agua subió unos 10 metros, como les digo, aunque no se sabe cuántos afectados hay. Sí que se ha dicho que hay 16,000 casas o afectadas o en parte destruidas. Esto lo decía el secretario general de la ONU el día de hoy. En cambio, el presidente de Ucrania pues asegura que fue una explosión deliberada, que se sabía exactamente lo que se estaba haciendo, y han dicho esto por parte de los dirigentes del este de Europa, advirtiendo pues que esta situación afectará a muchos civiles en esa región ucraniana. Cambiando de tema, ayer fue Coinbase, ayer fue Binance, ahora es Coinbase, ¿no? Es la compañía más grande, la plataforma más grande de criptomonedas en Estados Unidos. Binance es en el mundo, Coinbase es en los Estados Unidos. La Comisión del Mercado de Valores del Gobierno de Estados Unidos acusa a Coinbase de operar como una bolsa y como un agente bursátil sin siquiera estar registrada. Las cotizaciones vuelven a caer con fuerza el día después de la denuncia contra Binance y pues sí, obviamente hay reacciones negativas ante esta situación por parte de las criptomonedas. Pero la verdad es que hoy se recuperó bastante bien el Bitcoin. A pesar de esta
estas malas noticias contra estas plataformas no fue suficiente. Y es que no es la primera vez que lo intentan. La Comisión de Mercado de Valores de Estados Unidos, la famosa SEC, demanda el día de ayer y el día de hoy a Binance y luego a Coinbase por operar como una bolsa de valores. Esto tras conocerse la demanda de acciones de la plataforma, que generó una afectación de pues más o menos un 3-4% el día de ayer. Hoy recuperan un 4.6%, o sea, básicamente pues incluso están arriba de cómo terminó ayer el BTC o cómo andaba más bien el BTC el día de ayer, ¿no? Según la SEC, Coinbase ha ganado miles de millones de dólares facilitando ilegalmente la compra de venta de valores de criptoactivos. Sostiene la SEC en la nota que insiste que Coinbase mezcla los servicios tradicionales del mercado de valores con los de un corredor de bolsa sin estar registrado para ninguna de estas funciones. Cambiando de tema, el Reino Unido le ordenó a China cerrar todas sus comisarías clandestinas en el territorio británico. El ministro de Seguridad, el que estaban viendo en pantalla, Tom Taugendat, ha declarado que China había cerrado las estaciones de servicio a la policía, que supuestamente lo había hecho. Ahora, es tremendo porque al final de cuentas están invadiendo, ¿no? En ese sentido los chinos, poniendo estas comisarías para, pues, ahora sí que imponer su propia ley, al menos hacia los mismos chinos. Pero quién sabe si lo hagan también hacia otras personas. El Reino Unido había declarado anteriormente que los informes sobre comisarías de policías no declaradas en Inglaterra eran extremadamente preocupantes y que cualquier intimidación en suelo británico a ciudadanos extranjeros por parte de China u otros estados simplemente es inaceptable. La policía británica ha investigado las denuncias de la organización no gubernamental de defensa de los derechos humanos Safeguard Defenders, que en 3 emplazamientos británicos funcionaban como comisarías de este tipo. Puedo confirmar que hasta la fecha no han identificado ninguna prueba de actividad ilegal en nombre del Estado chino en esos emplazamientos. Evaluamos con que el escrutinio policial y público ha tenido un impacto supresivo sobre cualquier función administrativa de estos sitios. Y es que estos sitios, cuando apenas se supo que funcionaban como comisaría, vean ustedes cómo dejaron. O sea, abandonaron el lugar, se llevaron todo, se fueron inmediatamente. Como dicen, el que nada debe, nada teme, y cómo sale esta denuncia e inmediatamente desaparecen, ¿verdad? El gobierno británico ha dicho que tenía conocimiento de unas 100 estaciones o 100 comisarías en todo el mundo. O sea, me pregunto si aquí en Latinoamérica, aquí en México, si en España, habrá también este tipo de comisarías, si continuarán algunas en los Estados Unidos, donde haya este tipo de lugares. Pues China puede imponer sus propias reglas, al menos a los ciudadanos chinos, pero igual lo puede hacer con otras personas también. O sea, ¿quién los limita al final de cuentas? El régimen chino ha dicho anteriormente que existen centros fuera de China gestionados por voluntarios locales, no por agentes de policía chinos, cuyo objetivo, dice, es ayudar a los ciudadanos chinos a renovar documentos y ofrecer otros servicios. Eso es lo que dicen ellos, ¿no? Esa es la versión oficial de China, es esa, ¿no? La Oficina de Asuntos Exteriores de la Commonwealth y el Desarrollo ha comunicado a la Embajada China que cualquier función relacionada con este tipo de comisarías de policías del Reino Unido simplemente es inaceptable y que no deben funcionar en ninguna forma, ¿no? La Embajada China respondió después de todo esto que las comisarías han cerrado permanentemente, o sea que estos lugares pues ya los quitaron. Cualquier otra acusación sería investigada rápidamente conforme a la legislación británica, dice la embajada china. O sea, no quiere broncas, dice, bueno, ya los cerramos. Ahora, ok, ya los cerraste, pero ¿cuántos años estuviste haciendo esto? Y ahora esa misma personal, ¿dónde está? O sea, no necesariamente es que esté cerrado, pudiera estar ahora un poco más escondido, ¿no? Pero bueno, el punto es que ahí está un tema controvertido, que ya se supo que había en Nueva York, aparentemente se investiga en Canadá, según el presidente canadiense, pues sospechan como que también por ahí andaban este tipo de comisarías y quién sabe dónde estarán las otras más, ¿no? Los ingleses dicen, pudiera haber, al menos la inteligencia del gobierno británico dice, pudiera haber unos 100 estaciones, 100 comisarías en otras partes del mundo. Ahí el tema.